Bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a esta conferència impartida pel professor Jan Eichhardt del Premi Jaume I d'Economia de l'any 2025. Per a mi, com a degà, és un plaer donar la benvinguda. És un honor tindre així un Premi Jaume I que ens va impartir una conferència respecte a les paradoxes del benefici. Respecte als mèrits del conferenciant, no vaig a dir-los, evidentment són molts, per això està premiat, per això s'encarregarà la professora Imma Martínez. I jo simplement volia fer una brevíssima reflexió relativa a la importància que tenen els premis, com el Jaume I, que va rebre ahir el conferenciant d'avui, per a contribuir a la difusió de la investigació que s'està fent en les universitats i altres centres de recerca, bàsicament en Espanya i en altres llocs, sobretot en àmbits com el de les ciències socials, com l'economia, on moltes vegades els avanços en investigació no solen ser col de titular, de premsa. Però això no vol dir que no siguin importants. I el fet que tinguin aquesta difusió i que avui, per exemple, tinguem aquesta sala de graus plena de gom a gom, revela la importància dels premis i el poder compartir avui els coneixements que ens impartirà el professor Jan Eichhardt. Res més. Benvingudes, benvinguts i disfruteu la conferència. Moltes gràcies. Buenos días. Yo simplemente quería reiterar, evidentemente, la bienvenida en nombre de la rectora y excusar. De hecho, hoy está en una reunión con empresarios para fomentar la transferencia de conocimiento por parte de la universidad. Creo que es algo muy oportuno en una jornada como la de hoy. Y la verdad es que para mí, tanto como vicerrectora y miembro del equipo de dirección, como miembro del Departamento de Economía, es un honor poder estar en esta jornada impartida por el profesor Eichhardt, que es el nuevo premio Jaime I en Economía, y reitero la enhorabuena por el premio. Y es verdad que su presencia nos brinda la oportunidad de acercarnos a una de las voces más influyentes en el análisis de poder mercado y sus implicaciones sobre la economía y el bienestar social. Y, evidentemente, contar con su prestigio refuerza la misión que tenemos en la universidad para promover el pensamiento crítico e informado y comprometido con los grandes retos que tenemos a nuestro tiempo y que creo que es una necesidad cada vez más acuciante visto la evolución de eventos que vemos todos los días. Evidentemente, quiero agradecer a la Fundación Premios Jaime I por esta oportunidad, al profesor Eichhardt por su presencia y, evidentemente, a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, al decano, y a Inmaculada, en el Instituto de Economía Internacional, por hacer posible este evento. Estoy convencida que esta conferencia nos ofrecerá nuevas perspectivas y nos va a invitar, sobre todo, a reflexionar sobre cómo se configura el beneficio en los mercados actuales y qué efecto tiene esto sobre la igualdad, la equidad y la competencia. Muchas gracias y espero que sea realmente inspiradora y enriquecedora para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones y yo ya creo que se ha dicho mucho sobre Jan Eichhardt. Yo voy a resumir muy brevemente su currículum, que es imposible en solo 2 minutos, pero me gustaría destacar que es y crea profesor en la Universidad Pompeu Fabra desde el 2008 y es una de las figuras más influyentes en la economía moderna. Ya acaban de decir que has recibido el premio, muy merecido, y tienes una trayectoria muy amplia que incluye cátedras en la Universidad de Pensilvania, en la UCL, en Londres. Has sido también profesor en Princeton, en New York y en el MIT. Y también ha sido presidente de la European Economic Association. Ha recibido distinciones como Fellow en la Econometric Society, en la European Economic Association y la Academia Europea, y es doctor por la London School of Economics. Cuenta con más de 14 publicaciones en revistas punteras, lo que los economistas llamamos Top 5, son 5 los journals más importantes en economía, pues él tiene, ya digo, 14 por lo menos que he contado.
y más de 30 conferencias plenarias de máximo prestigio, incluyendo la Presidential Address de la European Economic Association, Walras Bowley Lecture, la Dale Mortensen, también la conferencia, y un libro ampliamente citado, que no he podido terminar de leer, pero lo tengo aquí, y lo veis también en la pantalla. Es lo que va a presentar aquí. Va a presentar una versión actualizada de cómo están los beneficios de las empresas, y nos va a contar por qué es importante tener en cuenta cómo se distribuyen esos beneficios y por qué hay unas pocas empresas que tienen un poder de monopolio que ha ido creciendo a lo largo de los años. Y su investigación no solamente ha dejado huella en este campo, en el campo de los markups, sino también en macroeconomía, organización industrial y análisis del poder de mercado, que es lo que ya he comentado. Además, ha obtenido numerosas subvenciones también de prestigiosas organizaciones como la National Science Foundation y el Consejo Europeo de Investigación, donde ha tenido una Starting y 2 Advanced Grants, y eso le ha permitido tener un extenso equipo de investigadores colaboradores. Y para terminar, me gustaría citarte a ti mismo en una frase donde dices que la importancia de tu trabajo académico radica en involucrar a una comunidad más amplia de investigadores en la creación del conocimiento. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias. Puedes empezar. Bueno, gracias Inmaculada, gracias Degà, gracias vicerectora. Es un gran honor ser aquí a la universitat. És per mi, com deia la Immaculada, que és important també poder comunicar el que estem fent dins de la Torre de Marfil una mica a una audiència més ampla. Per això he escrit el llibre. M'han preguntat demanar la conferència en castellà, por eso voy a cambiarla al castellano. Y voy a hablar de la paradoja del beneficio. La paradoja del beneficio es un concepto que he utilizado en el título del libro y es realmente una reflexión de la investigación que he hecho sobre los últimos 10-15 años con mucha más gente. Este no es un trabajo mío, tampoco desgraciadamente el premio que me dieron ayer es un premio de mí personalmente, en papel lo es, pero en realidad es el trabajo de mucha gente, colaboradores de mucha gente distinto en mucho tiempo, y también quiero agradecer su trabajo en eso. Para dar una idea de lo que quiero decir con la paradoja del beneficio, quiero volver a algo que me pasó hace unos años. Y lo que me pasó es que me veo con un amigo que se llama Alex, de hecho es español, pero me vi con él en Estados Unidos, porque él había estado durante casi 20 años en Silicon Valley. Había tenido 2 startups que había intentado para nuevas tecnologías. Fue una tecnología hardware en su caso, pero bueno, para uso en teléfonos móviles. Y durante el tiempo que estuve intentó, digamos, sacar a flote y tener éxito con esta innovación. Cuando le veo, me explica, después de que nos saludamos, me explica que su negocio ha fallido, que ha decidido volver a Europa, que va a dejar su startup. Y mientras me está explicando exactamente lo que ha pasado, estamos mirando en Estados Unidos, sabes que hay pantallas por todos los lados, o bien es deporte o bien es noticia. Y en ese momento era noticia. Era CNN que estaba diciendo que en ese momento, hace unos años, había llegado el Dow Jones a los 30.000. Y suele ser noticia también aquí en Europa cuando pasa algo de este estilo. Y la noticia de la persona que estaba, la periodista que estaba comunicándolo, era: eso es muy buena noticia para la economía. La economía está en una súper buena salud, que el hecho de que la bolsa está tan al alza es un indicador de que todo va muy bien. Antes decían, hace 20 años, España va bien, pues la economía va bien. Y Alex, mi amigo, cuando lo ve, dice, para mí no. Obviamente había tenido la mala suerte con su negocio y cuando hablamos de startups, muchos empiezan, pero mucho más casi fallan. Es decir, la idea de un startup es que poca probabilidad de que tienes éxito, mucha probabilidad que no.
Pero él decía que no es solo mi startup, es el hecho de lo que yo he visto en Silicon Valley durante el tiempo que he estado, que las cosas han cambiado. Silicon Valley hoy ya no es lo mismo de lo que era hace 20 años en su caso, o lo que era en los años 70 y 80 cuando empezaban todas esas empresas que ahora son las grandes. Y el punto precisamente es de que la salud de esas empresas es lo opuesto a lo que veía él a las empresas grandes, es lo opuesto a lo que él veía con los startups, que es muy diferente. Y de hecho, mientras estábamos hablando, viene el camarero nos dice, nos está escuchando en un día tranquilo, dice, mira, yo estoy trabajando aquí 17 años, el salario que yo me llevo a casa hoy es el mismo con el que empecé hace 17 años. Es decir, mi salario es el mismo. Y la paradoja del beneficio es exactamente eso, que hay dos realidades en la economía. De un lado vemos algunas empresas que tienen beneficios extraordinarios, enormes, muy grandes, y del otro lado vemos una realidad en la economía que es muy distinto. En el mercado laboral, salarios que se estancan, pero también en las empresas medianas y pequeñas que sufren, las startups que no pueden ni entrar en el mercado, que no pueden sobrevivir. Y el trabajo que he estado haciendo durante los últimos años es precisamente eso, entender las consecuencias macroeconómicas de la existencia de empresas grandes, dominantes, que suelen ser las que conocemos todos, las que utilizamos por todos los lados, que son Google, que son Meta, que son Apple, que son Microsoft, que son todas estas empresas grandes. Y luego también hay otras que no son tecnológicas necesariamente, pero que sí que tienen una posición dominante. Otra empresa de estas que conocemos, que puede ser Inditex, por ejemplo, que es una española, que está en un sector muy tradicional, pero donde la tecnología digital tiene un rol muy importante. Entonces, lo que quiero hacer hoy es una serie de cosas, sobre todo basado en la investigación que hacemos. No os voy a enseñar realmente lo que hacemos a nivel de código y las cosas así técnicas, pero sí os quiero enseñar muchos datos, mucha evidencia que hemos ido compilando y lo que en nuestro análisis hemos intentado conectar con la realidad, esas dos realidades que están en la economía. Y es desde un punto de vista sobre todo macroeconómico, en el sentido de más que mirar a una empresa en particular, vamos a mirar al conjunto de las empresas, tanto las dominantes como las que no son dominantes, como las startups, o como puede ser el mercado laboral en su totalidad. Y déjame empezar con lo que dije antes, el ejemplo del Dow Jones. Aquí tenéis el Dow Jones, os lo voy a enseñar desde la Segunda Guerra Mundial, y es el Dow Jones lo que ha evolucionado sobre este periodo, con una diferencia, porque si tú vas a Google Finance y bajas la serie del Dow Jones o cualquier página web que te lo enseña, verás el Dow Jones, lo que llamamos nominal, este está ajustado por inflación. Es importante cualquier serie como economista que la sacas si es a largo plazo ajustada por inflación, porque si vemos la inflación que hemos tenido en los últimos años del 10% anual, pues inflación es como si cambias de dinero de monopolio a dinero doble del monopolio. El valor no es lo nominal, es lo real. Entonces es siempre importante mirarlo desde el punto de vista real. ¿Qué pasa con la evolución del Dow Jones? Lo que ves es, hasta los años 80, el Dow Jones en términos reales no cambia mucho. Entonces eso significa que si habías invertido $1 en el 45, en el 80 todavía tendrías $1, más o menos. En términos reales, tendrías más en términos nominales, pero en términos reales es lo que tenías. Ahora, si habías invertido $1 en el 80, hoy tendrías 12 o 13 dólares. ¿Y qué significa? Eso es un crecimiento de un 7% al año. 7% acumulado durante 45 años, claro, el compounding, esto lo hace muy grande, es un factor de 12 o 13. ¿Vale? Es una diferencia brutal entre lo que pasaba antes de los 80 y lo que pasa después de los 80. Obviamente ves que hay crisis, hay la crisis financiera del 2008-2009, hay el dot-com boom y bust en el 2001, pasan cosas y hay noticias de altas y bajas, pero al final la serie del Dow Jones, que estamos ahora al 46.000, es una que va creciendo a una tasa muy alta. ¿Por qué es importante mirar el Dow Jones?
Pues el Dow Jones es solo un indicador. De hecho, solo son 35 empresas. No es muy representativo de la economía, pero utilizo eso porque ese es el que conocemos todos, el que vemos en las noticias de CNN o del telediario aquí en España. Es verdad esta evolución para cualquier serie que mires, la bolsa en Europa, la bolsa en España, la bolsa en Estados Unidos, pero no solo el Dow Jones, sino el indicador más amplio de todas las acciones. Hay un antes y un después entre el 1980 y antes y después. ¿Qué significa? La bolsa es un indicador realmente de los beneficios que pueden hacer las empresas. ¿Por qué? Porque los accionistas que compran acciones es que están pensando que en el futuro estas empresas van a tener beneficios. Y por eso están dispuestos a pagar estas acciones, porque van a tener dividendos en el futuro que las empresas les pagan. Entonces, la cotización de la empresa es básicamente un indicador de cuántos beneficios generan estas empresas. Es importante tener en cuenta que hay otras medidas, no solo que es la valorización de una empresa en el mercado. Hay un indicador que nosotros llamamos el markup, el margen, que es el precio al que vende una empresa sus productos relativo al coste para conseguir o para producir estos productos. Si este pasador cuesta 20 euros en producir el plástico, el chip que está dentro, la mano de obra, y lo venden a 30, el margen sería 1,5. Aquí están los márgenes medios de las empresas, empezando en los años 50, y lo que vemos es una evolución muy similar. Hasta los 80 no pasa mucho, de hecho es que hay como la U invertida un poco ahí, que vimos también con el Dow Jones, y a partir de los 80 los márgenes empiezan a subir. Del 20% por encima del coste, un margen de 1,2, hasta el 60% encima del coste. Otra vez es otra mirada al mismo problema. Esa mirada es una mirada más instantánea. ¿Cómo ponen el precio? Lo del Dow Jones y las cotizaciones en bolsa es qué esperamos de beneficios en el futuro, que es más a largo plazo. Esto es, en ese momento, a qué precio estás vendiendo tus productos relativamente a tu coste. Con los márgenes es importante tener en cuenta, tanto como los márgenes como las cotizaciones en bolsa, como los beneficios, que realmente cuando os he enseñado una media no es muy representativa de la realidad de todas las empresas. Lo que voy a hacer ahora es un poco más complicado y bueno, déjame intentarlo. Voy a enseñar los percentiles de la distribución de estos márgenes. Es decir, cuando he dicho hay un margen de 1,2, eso es la media, pero luego tienes una distribución ahí, hay unos márgenes de 1,8 y otros de 1,05. Hay todo tipo de empresas con todo tipo de márgenes. Y cuando digo el margen del 90 percentiles, de los 10% de las empresas con márgenes más altos, y si digo el percentil 50 es la mediana, la que está en el medio. Lo que vemos de los márgenes es precisamente que hasta los 80 tienen la evolución bastante estable y a partir de los 80 lo que pasa realmente es que los percentiles más altos aumentan. ¿Qué significa? Que hay pocas empresas que tienen márgenes muy altos que están creciendo muy rápido. Si decimos que los márgenes en general están subiendo, realmente lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos viendo aquí es que hay márgenes de pocas empresas que suben mucho. Y eso es consistente con lo que en el fondo ya intuimos, que estos son los márgenes de estas empresas tecnológicas, puede ser un Inditex, que pueden ser estas empresas que tienen márgenes que están realmente muy excepcionales. Pero si miras el resto de las empresas, sobre todo el mediano, es decir, la mitad de las empresas no tienen ningún cambio en su margen. De hecho, si os hubiera enseñado el margen de las empresas más abajo, está bajando. Este ya nos indica que hay algo aquí de la paradoja, que todo no está yendo tan bien para todas las empresas. Va muy bien para algunas, pero para el resto de las empresas no tanto. ¿Es una cosa americana? No, porque si miramos bases de datos mundiales, tenemos una evolución que es muy similar. Aquí tengo, digamos, la base de datos mundial para todas las empresas en el mundo que tenemos. No quiero decir que tenemos datos a todas las
de todas las empresas, son los datos que tenemos disponibles, y luego lo voy a cortar en solo las empresas europeas, las norteamericanas y las asiáticas. Y lo que vemos es que la evolución de todas estas empresas media, el margen medio, va de 1,2 a 1,5, más o menos similar. Hay diferencias entre las regiones, por ejemplo, Asia no crece tanto, pero en general hay una evolución que es muy similar, que sea en Europa, en Norteamérica, en Asia, en el mundo entero. No es un fenómeno solo de Estados Unidos, por tanto, no es solo esto de que, bueno, si no fuera por Google y Meta no tendríamos el problema. No, es un problema que es mucho más amplio en todo el mundo. Os he explicado que realmente nuestra investigación se trata de relacionar ese fenómeno del aumento de los márgenes, el aumento de los beneficios de algunas empresas, con lo que está pasando en la economía en general. Y por eso hablo de las implicaciones macroeconómicas en el sentido de qué efecto tiene en la economía ampliamente definida. ¿Y qué quiero decir con esto? Encontramos tres, digamos, ámbitos donde vemos implicaciones directas de ese cambio en los beneficios de las empresas. El primero es en el mercado laboral. Os voy a explicar o dar unos datos donde realmente podemos ver evidencia de que está cambiando algo significativamente en el mercado laboral. Según es por las empresas innovadoras. Ya he hablado de los startups, pero también lo que llamamos el dinamismo empresarial ha cambiado en los últimos 45 años. Y por último, la desigualdad. ¿Qué efecto tiene esto sobre la distribución de las rentas entre personas, pero también entre empresas y personas, entre empresas grandes y empresas pequeñas? ¿Qué tipo de efecto tiene? Déjame empezar con lo que llamamos la parte salarial, en inglés the labor share, que es una cosa que se ha documentado desde hace mucho tiempo. Hay un economista inglés, al principio del siglo anterior, Arthur Bowley, que fue el primero que documentaba lo que pasaba con la parte salarial. Luego está Nicholas Kandor, un economista de Cambridge, que fue el que nos dio como un mapeo de la economía que incluía la parte salarial. Y una de las cosas que ellos observaban es que la parte salarial históricamente ha sido muy constante. Los físicos les gustan las constantes absolutas, pero casi una constante física esta, que es dos tercios del PIB es lo que se paga en salarios. ¿Dónde va el resto? Bueno, un poco menos de un tercio a capital y lo que sobra es beneficios. Si tienes la tarta del PIB, se puede dividir en estas tres categorías. Lo que vemos con la parte salarial desde los 70 es que está bajando del más o menos 2 tercios, el 65%, hasta por debajo del 60%. Y eso podrías decir, ¿es mucho, es poco? Bueno, relativa a lo que habíamos visto en el pasado, es muy grande este cambio, porque nunca habíamos visto un cambio tan significativo. Y eso tiene que ver con el rol que tienen estas empresas dominantes. ¿Por qué? Porque estas empresas dominantes están generando unos beneficios más altos. Si tenemos el PIB entero y decimos una parte va a trabajo, una parte va a capital y lo que sobra es beneficio, si la parte del beneficio crece, los otros tienen que cambiar. Y ese es uno de los impactos que tiene sobre la parte salarial. La segunda que quiero enseñaros tiene que ver con la productividad. Os voy a enseñar la serie de la productividad desde los años 40 relativo a la serie de los salarios. Aquí tengo que decir, que los salarios serán los salarios no de todos los trabajadores, serán los salarios de los trabajadores que están en producción de bienes y servicios, que es el 85% de los trabajadores, que excluye los managers, excluye los CEOs. ¿Por qué? Porque os voy a hablar en un segundo de lo que pasa con los salarios de ellos. Pero para la gran mayoría en la economía, eso es la evolución del salario. ¿Y qué vemos? Hasta los años... Hasta los años 80,
la productividad y los salarios están en la misma evolución, están creciendo a la misma tasa, y a partir de los años 80 vemos que los salarios se están estancando. Lo que vemos es la productividad sigue creciendo, hay todo un debate que si la productividad está decreciente o no, o que hay un cambio ahí, pero lo más importante que vemos aquí es que hay una brecha entre la productividad y los salarios, y que esta brecha se va aumentando en el tiempo. De nuevo, nos da un indicador de lo que está pasando aquí. Tenemos el pastel, que es el PIB, lo dividimos y el PIB está determinado por la productividad. Si crece la productividad, crece el PIB. Una parte va a salarios, una parte va a capital y una parte va a beneficios. Si los beneficios están aumentando, tenemos que ver un efecto sobre los salarios, es lo que estamos viendo aquí. La segunda dimensión donde vemos efectos macroeconómicos, una era el mercado laboral, la segunda dimensión es lo que tiene que ver con lo que llamamos el dinamismo empresarial. Ahora os quiero enseñar una serie, que es una serie que nos explica un poco la tasa con la cual las empresas cambian sus trabajadores. Aquí, cuando digo que es el término en inglés de Job Reallocation Rate, es como el 35% de los trabajos en un año cambian. Puede ser que se me va un trabajador, o echo un trabajador, contrato un trabajador, promuevo un trabajador. Todo esto lo calculamos en una tasa que el 35% de los trabajos están sujetos a uno de estos cambios. Y vemos en el tiempo que esta tasa empieza a bajar desde el 35% hasta el 25%. Eso significa que el dinamismo dentro de las empresas está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque hay mucho más empresas grandes y dominantes y ellos tienen mucho menos necesidad de ajustarse a las necesidades de una empresa pequeña, que tiene una empresa pequeña. Por lo tanto, en las empresas pequeñas hay mucho más dinamismo que en las empresas grandes. Y esto nos dice algo sobre el rol de estas empresas dominantes y grandes dentro de la economía, porque ellos, digamos, de alguna manera no solo son monopolísticas en sus mercados, cómo venden y cómo se presentan a los consumidores, pero también el efecto que tienen sobre, por ejemplo, el cambio de los trabajos dentro de las empresas. Y aquí quiero también enseñaros la evidencia de los startups. Los startups es digamos, empresas jóvenes que empiezan de nuevo y como sabemos muchos de las startups no llegan ni al primer año o llegan a unos años y luego lo tienen que cerrar porque no han sido exitosos. Esa estadística calcula el porcentaje de startups que hay en cada año, porcentaje de todas las empresas. Y aquí está justo por debajo del 14% en los años 70-80. Lo que vemos es que el porcentaje de startups, que es muy volátil y va sube y baja, pero ha bajado hasta el 8%. Es decir, casi la mitad de todos los startups que había en los 80 los tenemos ahora. La historia que os he contado de mi amigo Alex, que es una historia verdadera que podrías atribuir a solo mala suerte, no es solo mala suerte. Lo que él contó que había visto en Silicon Valley, que los startups hay menos, lo tienen cada vez más difícil, no es una historia solo personal suya, es una historia que vemos en las estadísticas. Podemos cortar los datos de varias maneras, pero encontramos la misma historia según cortamos esos datos. Y creo que es importante entender lo que pasa en la economía, porque ¿qué pasa con los startups? Startups son empresas pequeñas. ¿Qué hacen empresas pequeñas? Primero suelen contratar más. ¿Por qué? Porque si tienen éxito van creciendo. Entonces tienen una tasa de contratación más alta que las grandes. Lo que os enseñé antes de la tasa de resignación de trabajos viene en gran parte por estas pequeñas empresas. Suelen contratar más a gente joven, es decir, tienen una necesidad de contratar a gente más creativa, van creciendo más rápido, entonces ellos son las empresas que suelen contratar a gente más joven. Y sobre todo, los startups son las empresas que innovan más. Obviamente, los Google, los Meta, los Apple innovan mucho, pero si miramos la tasa de innovación
de las grandes comparadas con las pequeñas por cápita, por unidad de venta o por número de trabajadores. La innovación en las grandes, de hecho, es más pequeña que la innovación en las pequeñas. Es decir, si tuviera 100 empresas pequeñas que de tamaño juntos son lo mismo que una grande, la innovación en las 100 pequeñas sería más grande que la innovación en esta única grande, ¿vale? Y creo que es importante tener eso en cuenta porque esto significa que la innovación a nivel macroeconómico va a ir bajando porque antes teníamos el 14% de empresas startup innovadoras y ahora tenemos solo el 8%. Las empresas startups son un poco, digamos, el motor de la economía, porque como ya sabéis, la única forma de tener crecimiento en economía es tener innovación. Y el coste de tener una reducción en los startups, sobre todo, es que tenemos una reducción, digamos, en la innovación a nivel macroeconómico. El tercer, digamos, ámbito donde hay efectos macroeconómicos es en la desigualdad. Aquí os quiero enseñar una serie también desde los años 60 de los salarios de 4 grupos de trabajadores y están clasificados por su educación, ¿vale? Los normaliza todo al mismo, es decir, es como si obviamente hay los salarios de los que han hecho 4 años o más de universidad es más alto que los que han hecho solo escuela secundaria, pero los normaliza. Solo quiero ver relativamente el uno al otro cómo evolucionan. Y entonces los cuatro grupos son solo los que han hecho escuela secundaria o menos, los que han hecho un segundo grado, pero por ejemplo de formación profesional, los que han hecho 4 años de universidad o los que han hecho 4 años o más de universidad, que han hecho un máster, que han hecho, por ejemplo, un doctorado, los que son médicos, los que son abogados, juristas, bueno, los que han hecho más de 4 años de universidad. Si miramos la evolución de las 4 categorías, hasta los años 80 evolucionan de nuevo bastante en paralelo y a partir de los 80 esto se empieza a, digamos, divergir, empieza a haber diferencias. Y si miramos, digamos, hasta los que hacen escuela secundaria han visto una bajada de su salario, porque esto es normalizado a 1, es decir, si estoy aquí en el punto más bajo en el 2012, significa que están ganando solo el 81% de lo que ganaban en términos reales. Todo lo que ves aquí es ajustado por inflación, ¿vale? Lo que ganaban sus antepasados, por decirlo, en los años 60. Es decir, a veces escuchas que la gente dice, yo estoy ganando menos que mi padre o que mi abuela. Pues sí, es verdad, para algunas categorías. Es verdad de que a partir de después de la crisis los salarios han vuelto a subir, pero cuando dices, tenemos un crecimiento, ¿habéis visto la productividad y cómo aumenta? Parte de este crecimiento de la productividad no se reparte a todos y no se reparte de la manera igual a todos. Y aquí lo vemos, según lo que has o cuánto has estudiado, te llevas una parte del pastel mucho menos grande, incluso negativo comparado con lo que tenías antes. Y creo que es importante también ver y vemos una relación entre lo que pasa con estas empresas dominantes, esas empresas, digamos, monopolísticas y esa desigualdad. En nuestra investigación obviamente lo buscamos a nivel mucho más detallado y intentar demostrar de dónde viene esta relación, pero aquí creo que vemos cuál es la evidencia. Obviamente, si has estudiado más de 4 años, el crecimiento ha sido beneficioso para los salarios y es una cosa que también sabemos. Sabemos de los que han hecho estudios superiores que se llevan gran parte de estos aumentos de salarios. Por eso nuestros padres nos han insistido tanto que nos seguimos estudiando. Y creo que esto es una parte que creo que tenemos que tener en cuenta también en entender cuál es el impacto macroeconómico. Antes os he dicho, solo os enseño los salarios de los que están, digamos, en producción de bienes y servicios, el 85% que decía. Déjame enseñaros otra serie. Voy a enseñaros, perdón, aquí, en una serie
de los ejecutivos, que es la eje izquierda, y luego los márgenes, recordaros, es lo que enseñaron antes, es el precio relativo al coste de producción, que empezaba al 1,2 y luego subía hasta el 1,6. Os voy a enseñar esas dos series al mismo tiempo. Los salarios de los ejecutivos es una media. Luego podemos hablar más porque incluso dentro de los que son ejecutivos hay mucha desigualdad también, que está aumentando brutalmente también. Pero bueno, no os puedo enseñar todo y si me dejáis estoy bastante excitada para decir todas esas cosas, pero os puedo aburrir en algún punto. Los salarios de los ejecutivos, lo que vemos es hasta los años 70 no cambian mucho, un poco como los márgenes. A partir de los 70-80 los salarios de los ejecutivos empiezan a incrementar mucho, al mismo tiempo que aumentan estos márgenes, ¿no? Y yo creo que esto es un indicador, como me dirán mis colegas, es solo una correlación y estoy completamente de acuerdo y por eso hacemos la investigación para determinar la parte causal entre los márgenes y los salarios ejecutivos. Pero lo que quiero indicar aquí es que hay una relación entre el poder de mercado de las empresas de un lado y los salarios ejecutivos del otro lado. Y eso es como para dar una indicación de nuevo sobre la tercera vertiente de la que hablaba. Uno era el mercado laboral, básicamente por qué se estancan los salarios y la relación que tenemos con el poder de mercado, por qué nuestro camarero, digamos, ha visto que su salario no cambiaron mucho. Dos, sobre el dinamismo de las empresas, los startups que están bajando. Y tercero, que hay un aumento de desigualdad, tanto por educación o como por los ejecutivos. Estos son todos los hechos, más las consecuencias. He empezado con qué pasa con el Dow Jones, qué pasa con los márgenes. Vale, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones macroeconómicas tiene esto en la economía ampliamente definida? Ahora nos queda también una tarea, entender el por qué, cuáles son las causas por qué esto pasa. Os enseño esta foto porque lo quiero relacionar con una entrevista, una charla que daba Warren Buffett. Seguro que sabéis, Warren Buffett es el inversor más exitoso, creo que de la historia de los últimos 50 o más años, porque ya tiene 90 y pico años, que ha tenido tanto éxito con sus inversiones que la gente pregunta, bueno, algo tiene que hacer de manera correcta. Él, por cierto, solo invierte en empresas cotizadas. Él no se mete en cómo llevar las empresas. Las mira y dice, esta la compra y esta no la compro. ¿Vale? Y le preguntaron esta charla que daba, que de hecho era delante de estudiantes de MBA, le llaman Warren como que si fuera su amigo, porque todos quieren ser como él. Dicen, Warren, ¿cómo lo has hecho? Para ti, ¿qué es una empresa en la que quieres invertir? Y él dice, una empresa en la que quiero invertir es una empresa que es como un castillo. Un castillo que tiene que tener las paredes muy anchas, que tiene que ser muy sólido, que tiene que tener valor en sí mismo, tiene que ser valioso. Dos, quiero que la duquesa o el duque que está a cargo del castillo es una persona que entiende, que sabe manejar el castillo, que sabe mantener el castillo, que conoce el valor del castillo. Y tres, tiene que haber un foso alrededor del castillo. El foso lleno de agua para que haya una distancia entre el castillo y el resto del mundo, para que los de exterior no pueden entrar en el castillo, que puede proteger el castillo. Dice, ese foso tiene que ser amplio y la duquesa o el duque lo tiene que hacer más amplio también con el tiempo. Estaba dando esta charla en Florida y dice, de vez en cuando hay que tirarle a un cocodrilo, un tiburón, para que, si no lo puedes hacer más grande, que sea más temeroso. ¿No? ¿Qué quiere decir Buffett con eso? Él compra empresas que son monopolios. Él compra empresas que no tienen competencia de ninguna manera con otras empresas.
Y nosotros hemos hecho el ejercicio, digamos, el portafolio de inversiones de Buffett, y son todas empresas con unos márgenes enormes. Márgenes enormes significa empresas monopolísticas. Ahora preguntas, vale, es más fácil decirlo, quiero un foso, pero ¿de dónde lo saco? Y vamos investigando un poco de dónde viene. Y bueno, he puesto este dibujo para decir que nos encontramos con una cosa que lo que realmente determina de las tres cosas, que es una es política de competencia, puede ser que tenemos las autoridades de competencia que están a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial para asegurar que hay competencia, para que no hay colusión, que las empresas no se juntan en una habitación oscura y dicen, mira, vamos a subir los precios para fastidiar a los consumidores, esto es ilegal. O vamos a hacer todo tipo de monopolios que son cosas ilegales. Eso podría ser una explicación del por qué hemos visto que ha aumentado el fósforo. Hay algo de esto, sobre todo en los años 80, la política de competencia ha bajado mucho con Reagan y Thatcher, pero tampoco era una cosa que nosotros encontramos que tiene mucho efecto. Lo que tiene mucho efecto es el cambio tecnológico. Y por eso tengo el bien y el mal, digamos, el héroe, el villano aquí de la película que es la economía. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico, obviamente, es héroe. Sin cambio tecnológico no tenemos crecimiento. He enseñado muchas cosas comparando 1980 con hoy. Si comparamos cómo estábamos viviendo, hoy vivimos miles de veces mejor. Las curas de cáncer son infinitamente más efectivas hoy que lo eran hace 45 años. Si yo había dicho en el 80, vas a tener un aparato en tu mano y no solo te va a decir dónde estás, sino te va a decir dónde vas a ir, nos habríamos reído. Es que es imposible. Pero ahora lo tomamos como la cosa más normal. Yo ya no sé dónde voy cuando voy en coche porque solo miro el teléfono. Es que no miro dónde voy, ya no me acuerdo dónde voy, solo miro dónde me dice que dónde voy. Es eran cosas que no nos podíamos imaginar hace 25 años solo, porque eso es una tecnología relativamente reciente. Con eso quiero decir, el cambio tecnológico, y esto estamos hablando sobre todo de la tecnología digital, es una cosa que es necesaria para poder crecer como economía y para tener un bienestar superior como individuos y como sociedad. Pero también el cambio tecnológico es un poco el villano en la película. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico, la tecnología digital, es una tecnología que requiere mucho más escala. Para poder ser exitosa, por ejemplo, ser un Google, tienes que tener un mercado mundial. Si miramos hace 150 años, el mercado era muy local. Luego hubo cambios al principio del siglo XX, en 1900, cuando ponían las vías de tren, ya era escala. Cuando empezamos con electricidad y generadoras, ya empezamos a tener escala. Escala siempre desde las revoluciones industriales han estado, pero la revolución, digamos, tecnológica que viene con la tecnología digital es que ahora la escala es de una escala mundial. Y es eso que genera el foso alrededor de estas empresas. ¿Por qué? Porque a nivel de producción, si produces más y más eficiente teniendo una empresa grande, pues eso significa que te haces un monopolio natural. Es decir, que no puede haber, digamos, tener un Google y tener uno alrededor compitiendo, puede ser, pero uno va a ganar. Ahora con las inversiones en inteligencia artificial, vamos a ver que están invirtiendo todo, pero uno va a ganar. Y también no solo es en la producción, en la, digamos, oferta, en la demanda también lo tenemos. El uso de redes sociales funciona muy bien porque la red es grande. Yo quiero estar en una red grande, no quiero estar en una red pequeña que compite con otra red pequeña, porque yo quiero tener acceso a todas las redes. Y entonces la escala está por todos lados en la economía digital. Pero ¿cómo está la escala por todos los lados que nos permite la parte heroica crecer? Al mismo tiempo nos genera unos monopolios, unas empresas con fosos enormes alrededor. La globalización también contribuye a eso, porque uno podría ver la globalización como una forma
específica, digamos, de cambio tecnológico, porque es, en el fondo, ¿qué es globalización? Es transporte más barato, más eficiente, información, flujo de información que va mucho más rápido y más eficiente, que son formas de cambios tecnológicos. Eso hace que hemos llegado a un punto donde nos tenemos que preguntar, ¿hay algo que podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer para, digamos, al mismo tiempo aprovechar la parte beneficiosa del cambio tecnológico, que todos queremos, pero a la vez asegurar que las empresas siguen siendo competitivas, que las empresas siguen poniendo precios con márgenes que no son el 60% por encima del coste, sino que son márgenes lo que llamamos competitivos? Y la pregunta es, ¿qué política nos va a resolver esto? La primera que viene a la mente directa es, bueno, ponemos impuestos a las empresas estas dominantes y los beneficios que puede generar un Apple, pues que viene el gobierno y dice, vamos a tener unos impuestos enormes sobre el beneficio de las sociedades y lo vamos a redistribuir a las familias. En vez de utilizar, por ejemplo, impuestos sobre la renta del trabajo, vamos a tener impuestos sobre los beneficios. Eso nos va a ayudar a redistribuir, pero no nos va a solucionar el problema. El problema de fondo que tenemos es que tenemos monopolios. Redistribuyendo no solucionamos la causa principal, que hay economías de escala que están utilizando estas empresas. Por lo tanto, sí tiene algún efecto, es un efecto que puede ser útil, pero también tenemos que tener en cuenta que las empresas se van a instalar en Irlanda o en las Bahamas para evitar todo este tipo de impuestos. Por lo tanto, esa vía es muy limitada, tanto como objetivo como por la eficacia con la que la podemos implementar. La segunda política es una política que yo denomino debajo de un término que se llama interoperabilidad, que es un término que hasta me cuesta pronunciarlo, pero es un término que engloba muchas cosas. Viene de la tecnología. La tecnología que es, en el fondo, si yo digo que antes el teléfono lo podías enchufar con el mismo teléfono con varios enchufes no podía funcionar porque una empresa o una marca tenía su enchufe, la otra marca tenía el otro, o incluso la misma marca cambiaba en el tiempo sus enchufes, porque eran formas en la cual podían hacerte pagar para comprar nuevos cargadores, porque el cargador lo dejas en el tren alguna vez o se te lo lleva tu hermano o cualquier cosa pasa y te quedas sin cargador. Interoperabilidad dice que tenemos que asegurar que todos los enchufes sean los mismos, que sean interoperables, que lo pueda utilizar de manera a través de todas las tecnologías distintas. Y eso parece ser, bueno, qué tontería esto de los enchufes, es una cosa pequeña, pero está por todos los lados. Una vez que ves interoperabilidad no lo puedes no ver ya. Por ejemplo, el plan de teléfono que uno de vosotros tiene aquí en España está sujeta a una regla de interoperabilidad, que es pues que por regulación europea las torres de emisión de los teléfonos en Europa, que una empresa puede ser propietaria, por ejemplo Movistar en España, tiene que estar abierto a competidores, es decir, Movistar tiene sus torres y viene una empresa polaca y dice yo quiero competir en este mercado. No tiene que empezar a construir torres, sino que puede ir a Movistar y dice los europeos me han dicho que yo puedo utilizar tus torres a un precio que ha puesto la Comunidad Europea de alquiler. Para entrar en ese mercado es bastante fácil porque no necesitas la inversión a gran escala, que es muy costosa. ¿Qué efecto tiene? Entran competidores, bajan los precios. ¿Por qué? Porque a Movistar le gusta poner un precio alto, pero dicen, vale, bien los polacos, bien los ingleses, bien los franceses, tengo que bajar los precios. El resultado es que el mismo plan de teléfono que puedes tener en Europa cuesta entre 2 y 3 veces menos lo que cuesta en Estados Unidos, donde no tienen esta interoperabilidad. Es una regla muy sencilla, es una, digamos, regulación que cambia, en el fondo es una línea legal, digamos, pero cambia mucho los incentivos para las empresas como poner los precios.
Interoperabilidad está también, por ejemplo, en... yo puedo mandar un email desde mi cuenta de la Universidad Pompeu Fabra a una cuenta cualquiera en el mundo. Es decir, esto es la tecnología es interoperable en el sentido que hay conexión entre proveedores de un lado y otro lado. El teléfono, yo puedo llamar desde una línea de la universidad o de un contrato con Movistar a un contrato en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso es interoperable. Lo que no es interoperable, no puedo mandar un WhatsApp a alguien con una cuenta de Telegram, porque son sistemas cerrados. ¿Por qué solo tenemos 4 proveedores de mensajería? En este sentido, porque están cerrados, no hay competencia, no entran. El tren de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, ahora hay 4 proveedores, porque se ha hecho interoperable. La Comisión Europea ha impuesto que haya competencia entre las empresas. Mantienes las ventajas de la escala de las líneas, que requieren una inversión enorme, pero generas competencia a través de conseguir competidores que compiten en esa, digamos, esa red que beneficia tanto de la escala. Y eso también significa que las empresas digitales las podemos hacer sujeto a estas regulaciones de interoperabilidad, pero en el fondo les tenemos que tratar un poco como los telecom. Las empresas telecom son empresas que están sujetas a unas regulaciones, como también tendríamos que hacer con las empresas digitales. Es un problema global, y yo creo que en ese sentido también necesitamos una solución global. Es decir, cuando decimos, bueno, todas estas empresas grandes están en Estados Unidos, ya hemos visto que los datos no dicen que es realmente así, que necesariamente es así, sino que estas empresas están en todo el mundo porque habéis visto los márgenes mundiales también han aumentado. De todos modos, no importa dónde están las empresas, porque si la dirección de correo de la empresa está en Estados Unidos, eso no significa que el consumidor esté ahí. Tampoco tenemos empresas dominantes, por ejemplo, en Alabama, en Estados Unidos, o en Chicago. Todos están en San Francisco, pero el consumidor está por todos los lados. Y eso es lo que importa. Lo que importa es dónde está el consumidor, mucho más de que dónde está la dirección de correo o dónde está el headquarter de esta empresa. Y creo que esto significa que necesitamos más globalización, no menos, porque necesitamos una forma de, por ejemplo, tener estas políticas pro-competitivas a nivel global, más que a nivel local, lo que tenemos antes, y por lo tanto necesitamos instituciones más globales. Bueno, voy a decir lo último con eso, es decir, a nivel político es complicado, porque tenemos un círculo vicioso entre, bueno, si tienes poder de mercado como empresa, generas más beneficios. Si generas más beneficios, tienes recursos para hacer lobby. Y el lobby es, no me impongas esa ley o esta regulación de interoperabilidad. En Estados Unidos, las 3 compañías, que solo hay 3 de telecomunicaciones, están gastando un dineral de lobbying para que no haya interoperabilidad, que quieren esta regulación favorable. Si tienes regulación favorable, tienes más poder de mercado. Y ya veis que se cierra el círculo vicioso, porque esto genera de nuevo beneficios más altos, más capacidad de hacer intervención en la política y tener otra vez más regulación favorable. Bueno, ese es la última slide. Solo quiero decir dónde estamos. Bueno, puede ser peor. Mucha gente pregunta. Yo creo que el Dow Jones, a no ser que tengamos una recesión pronto, va a seguir creciendo. Los beneficios de las empresas van a seguir creciendo. Primero, ¿cuán malo es ya? En ese momento es el 8% del PIB que calculamos, que es el coste que tenemos por tener estas empresas dominantes. Esto no significa que, de nuevo, comparado con el 80 estamos mejor ahora. Sí, sin duda. Podríamos estar aún mejor, sí, el 8% del PIB. Que es mucho, porque el 8% del PIB es lo que nos permitiría hacer muchas políticas sociales, por ejemplo.
Segundo, ¿por dónde vamos? Seguro que conocéis AWS, Amazon Web Services, que es básicamente el centro de datos y el cloud computing de Amazon. Miramos esto dentro de Amazon. Es una parte pequeña de Amazon, es solo el 16% de las ventas. Pero esto es el 74% de los beneficios. Es decir, esa parte que esas empresas están ahora comprando centrales nucleares porque quieren esa escala enorme para construir estos centros de datos. ¿Por qué? Porque les da escala y si les da escala les da beneficios. Entonces yo creo que no hacer nada no es una opción. Yo creo que todos como consumidores, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser más críticos con el hecho, mi Instagram es gratis. No, lo pagas. ¿Cómo lo pago? Pues los anuncios son más caros en Instagram. ¿Por qué? Porque son un monopolio de anuncios, porque es un monopolio de red social. Y si es un monopolio de red social, ¿qué hace? Que tú te compras unas bambas que pagas 100 euros, de lo cual 40 euros es anuncio y publicidad de la empresa que te lo vende. Como ellas pagan 40 euros a Instagram, tú lo pagas al final. Si no tendrían que pagarlo, competirían y les podrías pagar a 80 euros. Tú estás pagando el anuncio indirectamente por tus bambas y, por lo tanto, tú estás pagando ese monopolio, que es el monopolio que es Meta, que es el dueño de Instagram. Es complicado, pero tenemos una responsabilidad, creo, de ser críticos con lo que está pasando y de esa manera también espero influenciar a nuestros políticos que cambien algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jan. Creo que no han perdido la atención ni un segundo en tu charla, muy visual y creo que todos hemos aprendido mucho. Y me gustaría permitir al público preguntar hacer una o dos preguntas. Ya veo dos, tres, bueno, pues ya está. Y luego, si algún estudiante también quisiera, me gustaría también dar la posibilidad, si alguno de los estudiantes presentes quiere preguntar algo, y si no, bueno, empezamos por Simone, profesor del Departamento de Economía. ¿Hay un micro? Pues no lo sé, hay micro por ahí detrás, sí, ahora viene. Y luego creo que es María José y alguien más, vale, y por allí también. Por allí luego. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta clásica, por supuesto no de Broncano, que no viene a cuenta, que muchas veces hago Esto no estaba previsto. No estaba previsto. Está siendo muy íntimo. Que muchas veces hago a investigadores que han tenido un impacto muy grande en la academia y no solo, como es, por supuesto, tu caso. Esto es un recorrido intelectual muy largo, se ve de la presentación y de la profundidad de las ideas que has explicado. Y el listado de publicaciones es solo una parte del recorrido intelectual que hay detrás. Me gustaría saber el origen de esto, es decir, cuáles han sido las semillas que te han inspirado, las ideas que te han inspirado a empezar este recorrido. Eso es bueno para los jóvenes investigadores y también para, bueno, me pongo en los seniors, en sentido de edad, por supuesto, porque el mecanismo de tener ideas que tienen un impacto es algo que me fascina muchísimo. Entonces, tu experiencia personal, que seguro es en línea con experiencias y con mecanismos que han inspirado otros científicos que han tenido un impacto muy grande. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Me emociona un poquito. Bueno, primero, hacer lo que hacemos, yo creo que estoy súper, no sé, galardonado con el premio, pero no lo hacemos por eso.
obviamente estoy súper contento y cuando te lo dan es como cuando me llamaron no sabía dónde meterme. Pero lo hacemos porque creemos en algo. Y yo tengo que decir, en mi experiencia personal, yo no tenía nada claro que iba a hacer un doctorado. He entrado por casualidad, porque acabé un máster y no tenía trabajo, y entonces busqué trabajo, encontré trabajo en la universidad. Y empiezo a trabajar por un profesor y me dice, ¿quieres hacer un doctorado? Ah. Y hice el doctorado y luego noté que me gustaba. Pero tengo que decir que estudié economía porque tenía una preocupación quizás que tenemos muchos, pero también que quieres cambiar el mundo y luego te das cuenta que es muy difícil cambiar el mundo. Pero quería entender, y cuando estaba con el tiempo, porque desde pequeño me quería entender, tenía una curiosidad, pero cuando empezaba a trabajar ya con investigación, veía que solo entender podía tener un efecto, quizás empezando con otros investigadores, porque tú aprendes de otros y esto es lo que realmente es tu fuente, pero luego empiezas a colaborar con otra gente que tienes un efecto sobre cómo piensan ellos. Te voy a dar el ejemplo de mi coautor del trabajo sobre los markups y todo esto. Es, bueno, un amigo mío, le conocí de antes, no habíamos trabajado y yo le he tenido que trabajar mucho para convencerle de trabajar en algo macro, porque él trabajaba en la I/O micro y ahora está muy convencido, pero en su momento ni quería presentar nuestros resultados. Y son cositas pequeñas, pero yo estaba muy convencido y he sido convencido de cosas que me equivoqué. Entonces, bueno, te das la vuelta y la aceptas. Pero cuando encuentres algo que sí tiene un impacto que puede convencer a otra gente, yo insistí mucho en él. Como le dije, mira, hagámoslo, al principio no lo quiere hacer, luego lo hacemos, yo empiezo a presentar, tenemos un poco de repercusión, él no quería preguntar, luego su director de tesis en Harvard le dice, oye, tienes que venir a dar un seminario, y viene con otro paper, y dice, no quiero ese paper. Y me llama, dice, tengo que presentar mañana por la mañana, no tengo slides, me puedes mandar los slides, porque... Y son estas pequeñas cosas, cuando, repito, a veces te equivocas, pero cuando sí te toca que estás acertado, que creo que uno por uno, no tengo ya el sueño que tenía cuando era niño de cambiar el mundo, pero sí que uno por uno intento cambiar un colega, un colaborador, un estudiante, de decir, mira, eso es relevante, esto puedo cambiar, digamos, lo que entendemos, quizás no el mundo, pero lo que entendemos. Y si hay suficiente gente que entiende el mundo de otra manera, quizás sí, otros lo van a cambiar. Y creo que en la investigación estamos ahí. Lo que también he aprendido es, hasta que empecé a trabajar con lo del poder del mercado, hablaba cero con gente del mundo de policy, gente de los políticos, de gente que estaba más en las trincheras. Hay muchos, hacen un trabajo increíblemente valioso, pero estaban muy distantes de esto, porque hacían trabajo muy académico de la Torre de Marfil. Y yo creo que soy el primero en decir que nosotros estamos en la Torre de Marfil, pero he empezado a bajar mucho más para, bueno, habéis visto estas transparencias, no la utilizaría en una charla entre colegas, pero lo intento hacer de una manera para conectar con gente que no está justamente haciendo lo mismo que hacemos nosotros, para conectar con gente que sí que piensa, porque las ideas son complejas detrás, pero lo intento hacer de una manera que, escribiendo un libro, de que puedes acceder a gente que normalmente no tendría acceso, porque hay una barrera de ecuaciones y de regresiones y de técnica que todos tenemos que hacer, pero la comunicación es más sutil. Y obviamente no somos García Márquez en lo que escribimos, pero intentamos escribir un poco de la manera más accesible. Y para mí, yo sí siempre he tenido, y con el tiempo más, las ganas de convencer al siguiente, ¿no? Uno por uno. A veces no tengo razón y ya está, pero a veces cuando puedo, pues me da un gran placer, y luego cuando te dan un premio como ayer, pues no lo hago por eso, pero estoy muy contento con eso. Gracias. Muchas gracias.
¿Puedes pasar el micrófono hacia allá? Gracias. Y luego María José, ya cerramos. Si podéis ser breves, por favor. Si quieres presentarte. Hola, buenas. Yo soy Gonzalo, soy un interesado también en la realidad. Primero decirte que, bueno, ya has vendido un libro más, con lo cual felicidades. Pero a mí me gustaría entender, en ese contexto que tú dices más amplio, que además a veces los medios, o incluso mucha gente, tiende a simplificar la realidad, ¿no?, para hacerla muy sencilla y es multivariable. A mí me gustaría entender si has tenido en cuenta también una variable que me parece fundamental a la hora de hacer tu análisis, que es el peso del sector público. Es decir, en todos estos años, del 70 hasta ahora, los márgenes incrementan, las empresas funcionan de forma diferente en función de su tamaño, de su sector, pero el peso del sector público está duplicado, como mínimo, en todo el mundo. Entonces, ¿qué peso, o si has tenido en cuenta, me parece muy interesante saber si has tenido en cuenta esa variable, ¿no?, a la hora de hacer tu análisis? Nada, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, yo creo que dos cosas. La primera cosa es tú la has como tocado. Intentar comunicar y conectar con la gente no significa que simplificar el argumento de tal manera que no sea ya... porque los argumentos yo creo que son sofisticados y el objetivo es comunicar el argumento sofisticado de una manera accesible, que es no lo mismo que decir voy a simplificar el argumento hasta que no sea ya verdad. ¿No? Y eso creo que son dos cosas diferentes y yo intento hacer mucho de seguir con el argumento, por muy complejo que sea, encontrar maneras de comunicarlo. La segunda parte del sector público, comparto totalmente contigo que como economistas, aunque hay mucha gente que trabaja sobre el sector público, relativo al crecimiento que ha tenido o la importancia que ha tenido el sector público, nos gusta o no, en la economía, lo estudiamos demasiado poco. Es una de las cosas que en los que estoy pensando ahora. No tengo nada que ofrecer porque no he acabado o ni he empezado lo suficiente como para decirlo. Pero, por ejemplo, una de las cosas por qué en todo lo que he enseñado no está el sector público es porque miro en relación al precio y el coste. El sector público no tiene precio, porque lo que venden puede ser que algunas veces ponen precio, pero es una parte muy pequeña y podríamos... digamos, sabemos el coste de un puente y quizás si tenemos suerte ponen, si hay un puente de pago puedes tener alguna medición, pero no es un puente que se pone en precio de manera competitiva, no hay competidores. Entonces el análisis que hago ahora para las empresas privadas es difícil de extender. Por eso estoy pensando en otras maneras de pensar en la eficiencia del sector público, porque al final son, digamos, maneras de expresar cuán eficientes son y cómo reparten el excedente. Y eso no es diferente para el sector público, porque hay un excedente que repartir, hay partes implicadas, hay quién tiene el derecho de construir el puente y todo esto. Pero falta un poco de mi parte pensar cómo cuantificarlo, pero comparto totalmente que es un deber que es importante. Muchas gracias por la pregunta. Si podéis pasar el micro para aquí, María José, compañera del departamento. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y yo quería hacer una pregunta al respecto de lo último que has estado comentando sobre, bueno, que se ha apelado un poco, ¿no?, al espíritu crítico, a la responsabilidad de los ciudadanos como consumidores, como votantes, supongo, de exigir políticas para regular estos mercados. Y de alguna manera me gustaría un poco conocer tus ideas sobre el hecho de que precisamente estos mercados son los mercados que también transmiten mucha información a los ciudadanos, que son los canales, estas empresas están detrás de los canales de información a través de las redes sociales, ¿no?, que, digamos, filtran la información que llega a los ciudadanos. Y me gustaría saber un poco si puedes comentarnos, si tienes ideas sobre la posible regulación de este tipo de plataformas para informar mejor a los ciudadanos. Sí, yo creo que la información es y va a ser crucial en asegurar que funciona bien la economía y la democracia más ampliamente, creo.
déjame primero decir que regulación tiene como también una connotación que mucha gente odia. Hay los que dicen, bueno, los americanos innovan, los europeos regulan, ¿no? Entonces es una regulación que mata. Y hay mucha certeza en esta, porque si vemos lo que tenemos que hacer, yo que sé, para abrir una empresa tienes que ir al notario, un sello en un papel, que cosas que en algunos países son 30 segundos puedes abrir una empresa. ¿Y por qué no estamos ahí? Regulación en este sentido es horrible. Que el notario haga cosas positivas, sí, pero cómo está organizado, no. Entonces, tenemos mucho de esto, regulación del trabajo, muchas regulaciones que nos impiden. Ahora, como yo entiendo la regulación, es más donde es necesario para tener, por ejemplo, competencia, para poder tener una información fiable, independiente. Yo veo que el rol del gobierno es ser lo mismo que es el árbitro en un partido de fútbol. Un buen árbitro no se ve. Entonces, pero sin el árbitro sería una batalla campal, ¿no? Porque en el fondo es asegurar que hay reglas claras. Si pones el más fuerte, pues jugarían con 12 contra 10, o con el campo inclinado, el mejor arriba. Tenemos reglas, el césped tiene que ser tantos milímetros, tiene que ser regado, porque si no viene Mourinho y dice no, viene el otro. Que hagamos las reglas, que a algunos les gusta más una regla a otra, sí, siempre será así, pero como mínimo tenemos reglas claras y cuando luego jugamos que el árbitro no se ve, que solo implementa las reglas, que no y se equivoca está el VAR. Tenemos la tecnología para hacer esto y yo creo que para la información es crucial. Yo quiero aquí dar el ejemplo de la BBC. La semana pasada han estado muy criticados por una cosa que se equivocaron, ¿vale? Porque hicieron un montaje del 6 de enero de lo que hizo Trump y fue tendencioso, no fue una representación correcta. Para mí es un ejemplo del éxito de la BBC. ¿Por qué? Porque Fox News en Estados Unidos lo hacen todo el rato y nunca está sujeto a esta crítica, porque lo hacen a propósito y nadie le importa. El hecho que la BBC, que echaron el director por eso, me parece el éxito de todo el objetivo. Y la BBC es increíble en ese sentido, es información imparcial. Muchos en su momento no estarán de acuerdo, porque lo mismo que hay un penalti y tú dices, no, pero fue mano, no, pues en su momento deciden una cosa. ¿Es imparcial? ¿Puedes discutirlo? Sí, siempre. Pero el resultado final, comparando BBC con Fox News, es muy diferente. Y creo que no es solo a nivel de la economía que necesitamos este tipo de arbitraje, de árbitros que nos dan independencia de información. Si ves, por ejemplo, que viene del sector privado, aunque es una fundación, Wikipedia, la presión bajo la cual está en ese momento, porque hay muchos actores en la economía que no les interesa nada, ¿no? Elon Musk la quería destrozar. Y Wikipedia es lo que es porque, gracias a un accidente en la historia, porque el que lo fundó lo quería monetizar y lo quería hacer y desgraciadamente este señor ha hecho la página web, que es la cuarta en el mundo que se utiliza, y se ha hecho pobre, porque solo vale $1 millón y todos sus colegas son Zuckerberg y todo esto, valen, no sé, miles de veces más que él vale. El pobre no se ha hecho rico, pero ha creado algo que tiene un valor enorme. ¿Por qué se mantiene a pesar de lo que quiere hacer más? Porque por el accidente histórico lo han hecho en una democracia muy piramidal que no se puede atacar fácilmente, que lucha por la separación de los poderes, de los intereses. Creo que necesitamos mucho más de eso para asegurar esa información viable, porque lo que viene por nuestro feed no nos podemos fiar y estamos muy consumiendo información muy sesgada. Por lo tanto, yo creo que necesitamos competencia, imparcialidad en la economía, pero también en la información. Muchísimas gracias por tu charla y por las preguntas y por la audiencia, y creo que lo cerramos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos.